examen físico obstétrico empezaremos con la parte de la historia clínica. Habíamos hablado nosotros en la primera clase que denota mucha importancia en ginecobstetricia los antecedentes personales porque me darán el punto de partida de qué es lo que voy a hacer yo con mi paciente en el futuro. Vamos a poner un ejemplo, los antecedentes patológicos personales como un índice de masa corporal mayor a 26, me aumentará el riesgo de hemorragia posparto, de trastornos hipertensivos del embarazo, de amenaza de parto prematuro y de óbito fetal. Los antecedentes patológicos personales como un hipotiroidismo podrá darme a una paciente o un feto que tiene un riesgo de tener una disminución de su coeficiente intelectual en la primera infancia. Una infección por toxoplasma, rubiola, citomegalovirus como antecedente patológico personal podrá darme calcificaciones cerebrales o hidrocefalia. Un antecedente de anemia megaloblástica me podrá dar una espina bífida en el feto o me podrá dar un labio leporino. Un antecedente patológico personal de diabetes gestacional me podría dar un problema cardíaco fetal, abortos a repetición, amenazas de parto prematuro. Y podría seguir enumerando muchos antecedentes patológicos personales que ocasionan daño fetal. Estoy seguro que ustedes se preguntarán en este momento si nosotros sabemos que todas las patologías que usted nos dice, doctor, causan daños fetales, ¿por qué es que siguen habiendo estos daños fetales? Y la respuesta es muy fácil. No muchos médicos, no muchos especialistas le dan la importancia que se merece a la medicina materno-fetal. Hace 15 años surgió en Europa, en Barcelona de hecho, y en Reino Unido, el boom de la medicina materno-fetal, que cambió completamente la obstetricia. Hace algunos años, aquí en el Ecuador, bueno, todavía sigue pasando en algunas partes privadas, al médico le importa solo la mamá. Ah, doctor, pero ¿cómo si le está viendo si es ginecólogo y le está viendo también al bebé? Sí, pero muchas de las veces se terminan embarazos iatrogénicamente con un diagnóstico errado. Mientras me salga la mamá y no se muera, no estar en problemas legales. El bebé que salga prematuro, hay que se vaya a la neo y los pediatras de ahí que se arregle. Con el advenimiento de la medicina materno-fetal esto cambió. Entonces, quiero dejarles a ustedes esta inquietud para que cuando ustedes sean médicos generales y estén dando una asesoría de anticoncepción, porque como médicos generales se acerca a su consulta una pareja que quiere cuidarse con algún anticonceptivo, y ustedes le den el anticonceptivo y ahí le digan, señora, cuando usted quiere embarazarse, busque un ginecólogo experto, ¿cierto? Porque no todos son lastimosamente en medicina fetal. Y entonces esa persona le va a hacer un pesquisaje de toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, y si es que tiene activo estas infecciones le va a tratar y el bebé no va a nacer con hidrocefalia. Le va a hacer una biometría hemática y va a ver si es que el volumen corpuscular medio está alto, es una anemia megaloblástica y va a suplementar 6 meses antes de que se embarace ácido fólico y no tendrá un bebé con labio tendrá un índice de masa corporal de 30, hará con la consejería nutricional para que se embarace con índice de masa corporal de 25 y no habrá óbitos fetales, abortos. Si es diabética, hará tratamiento para dejar la hemoglobina glicosilada en 5 y evitar que existan abortos o bebés con cardiopatía. Pedirá una TSH y si diagnostica un hipotiroidismo, dará levotiroxina para que el bebé tenga un adecuado coeficiente intelectual. Entonces yo quiero decirles ahora que en obstetricia toma mucha importancia los antecedentes patológicos. Y ustedes ahora, como futuros médicos generales, ya lo saben. Los antecedentes patológicos familiares en cualquier especialidad son importantes, pero aquí son más. Una paciente que haya tenido antecedente de la mamá con hipertensión en el embarazo, tiene 7 veces más riesgo esa paciente de tener hipertensión en el embarazo actual.
Y entonces yo no puedo tratarle como un embarazo normal. Tengo muchas estrategias para em, para yo tratar a mi paciente. ¿De acuerdo? En los hábitos, si mi paciente es fumadora o bebedora social incluso, los efectos fetales son desastrosos y en el embarazo igual. Yo tengo que mejorar esos hábitos. Ustedes ven toda la historia clínica obstétrica, todos los antecedentes, toda la historia toma mucha importancia. Los antecedentes gineco-obstétricos, parte de los antecedentes patológicos personales, también son muy importantes porque no es lo mismo que sea el primer embarazo a que sea el cuarto. Si es el primer embarazo, yo tengo riesgo de que la paciente me haga un trastorno hipertensivo del embarazo porque es un factor de riesgo moderado para trastorno hipertensivo. Si es un cuarto embarazo, aumenta el riesgo de hipotonía uterina y de sangrado o hemorragia o muerte por sangrado. Si se dan cuenta que la obstetricia no es atender solo partos. Yo les digo a mis alumnos acá en el internado que todo lo que somos nosotros ahora es lo que hizo el ginecólogo con nuestra mamá cuando nosotros estuvimos dentro del útero. Si él no se dio cuenta de muchas patologías, seguramente nosotros seremos los futuros hipertensos, diabéticos. Si no tuvo una decisión adecuada y nos sacaron pretérmino, seremos los que no lactamos, ¿cierto? Tuvimos menores oportunidades en la escuela, ¿cierto? Mayores de infecciones respiratorias en la infancia. Entonces, el rol de la ginecobstetricia actualmente es muy importante para la sociedad. Si yo voy a tomar una frase de un médico materno-fetal muy importante a nivel del mundo, dice, el feto no tiene que ser solo importante para su familia, sino para la sociedad. Porque si yo saco bebés más sanos, tendré sociedades más inteligentes, con menos problemas de salud pública como hipertensión, diabetes, enfermedades cerebrovasculares, infartos agudos de corazón, obesidad. Son problemas de salud pública. Tendré mejores sociedades. ¿No es cierto? Entonces, bien el rol que toma la ginecobstetricia aquí. Y ya aterrizando en el examen físico, que es lo que vemos ahora, el examen físico general es muy importante también en obstetricia, porque si yo veo una paciente con acné, mucho acné, 30 años, estoy pensando seguramente en un síndrome de ovario poliquístico y entonces en ese embarazo puede haber una resistencia a la insulina que me hará una diabetes gestacional. ¿Se dan cuenta? Si yo hago un examen físico general y veo el índice de masa corporal de 30, sé que esa señora tiene alto riesgo de complicaciones obstétricas, que ya les nombré. Si yo veo el examen físico general, piel seca, alopecia o uñas quebradizas, estoy pensando en un trastorno tiroideo que me puede complicar el embarazo. Entonces, el examen físico general es muy importante en obstetricia y la mayor parte de médicos generales, obstetrices y ginecólogos lo dejan a un lado y la señora dice, doctor, vengo por una secreción vaginal cuando es ginecológica y me direcciono a la secreción vaginal y no veo que no tiene nada más. ¿Qué tal si tiene una hipertensión? Yo he diagnosticado en mis citas ginecológicas pacientes que vienen con dolor pélvico, crisis hipertensiva de 160 a 110. Cardiópatas. Yo he diagnosticado, porque yo fui médico general antes de ser especialista. Entonces, el examen físico general es muy importante. No tengo que, si la paciente está embarazada, dedicarme solo a la barriguita de la mamá. Tengo que medir la presión arterial, tengo que ver la orofaringe, tengo que ver cómo está ese canal vaginal para tomar una mejor decisión.
Luego el examen físico segmentario, ahí sí, en dependencia de cuál es el motivo de consulta, yo puedo hacer por segmentos el examen físico. Y por último, el examen físico obstétrico, que es lo que vamos a aprender ahora. ¿De acuerdo? Si hay preguntas, van alzando la manita. ¿Qué quiero que sepan a ustedes en esta clase? Número 1, medir la altura uterina. Esto lo deben hacer siempre. No pueden olvidarse. Vamos a ver un video después de cómo se hace y van a entenderlo mejor. Pero miren ustedes en la esquina inferior izquierda de su pantalla cómo nosotros tenemos una cinta métrica y topamos la sínfisis del pubis, en donde ponemos el 0 de la cinta métrica con el índice, y con el canto de la mano, el canto de la mano es esta parte interna de la mano, y la cinta métrica entre los dedos índice y medio, topamos el fondo uterino. Miren, ahí dice 33 centímetros. Y estos 33 centímetros existen, y eso quiero que vayan a leer ahora, una fórmula en la que me dice cómo calcular la edad gestacional. Pero yo les digo a mis alumnos para que no se compliquen. A este 33, súmenle en 2. Y esa es la edad gestacional. Entonces, en este ejemplo, 33 más 2 es 35, la señora tiene 35 semanas de embarazo, ¿de acuerdo? ¿Y para qué me va a servir esto? Porque la señora puede venir con 40 semanas de embarazo, y ustedes en el examen físico obstétrico cogen la cinta métrica y miden, y les sale este valor, 33. Más 2, 35. La señora tiene 40. Y me da una barriguita de 35 semanas. ¿Qué debo pensar? Que algo le está pasando al feto que no le deja crecer. Pero eso cuando yo pienso con evidencia científica. Porque yo he visto muchos colegas que dicen, ah, señora, la barriguita está chiquita. No, entonces vaya a comer más vitaminas, proteínas, carne. O otros más osados dicen, ah, lo que pasa es que ustedes dos son chiquitos, por eso es que el bebé es chiquito. Y hay una enfermedad que se llama restricción de crecimiento intrauterino. Y es mortal para el bebé si no se diagnostica y se trata a tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, miren que hasta ahora solo hemos empezado con obstetricia. Existen percentiles que ustedes van a encontrar, van a aprender a manejar estas tablas cuando ya sean internos, y ahí está una de las fórmulas más validadas para la altura de fondo uterino, y es la regla de Chacón-Vivas. La altura uterina es igual a la edad gestacional menos 2, ¿cierto? Ahí existen otros que dicen más 2. Ya vamos a ver en el examen físico, en los videos, ¿cuál de las dos sirve? Palpación abdominal. Miren cómo está el bebé. Yo voy a palpar así exactamente como una palpación abdominal, pero esta palpación me sirve para saber cómo está el bebé dentro del útero. Y podré yo ver cómo está su situación. Miren lo que dice, ven ustedes en el gráfico del lado derecho. Situación es la relación del eje longitudinal del bebé con el eje longitudinal de la madre. ¿De acuerdo? Este es el eje longitudinal de la madre. Este es el eje longitudinal del feto. Es decir, que este feto estaría longitudinal. ¿Cuál es otra variante de este bebé? Denme un segundo que no es. Otra variante del bebé sería, esto es longitudinal, ¿no es cierto? Otra variante sería oblicuo. Otra variante sería transversal. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer esas valoraciones, yo tengo algunas maniobras, que es lo que les mandé a leer, las maniobras de Leopold. La primera maniobra
nos sirve para el diagnóstico de la presentación fetal. Y para que ustedes no se olviden, la presentación es qué parte del feto se presenta en el estrecho superior o en la pelvis. Entonces, para hacer eso, cojo yo mis dos manos y palpo primero el fondo del útero. Si este fondo del útero se comprime muy fácilmente, ahí están las nalgas. Si ese fondo uterino es duro, ahí está la cabeza. ¿De acuerdo? Vamos a ver la segunda maniobra. Doménica. Doc, una pregunta. O sea, donde leí, la primera maniobra se llama la situación, que es eso de ver en el fondo uterino, porque la presentación era en la sínfisis en la pelvis, a ver si es que la cabecita estaba encajada o no, más bien. No, esa sería la tercera o cuarta maniobra. No, vamos a Claro, ver o la... sea, la tercera es, pero o sea, yo leí que esa era la presentación y la primera que acaba de decir era la situación fetal. Ya, bien. Después, el complemento de esta maniobra es ir, o sea, yo topo arriba algo blando, ¿no es cierto? Digo, son las nalgas del bebé. Luego me voy, en esta misma maniobra, voy abajo, a la, em, a la cabeza fetal, y la topo. Y hago una maniobra de baneo, de izquierda a derecha. Si es que esto pelotea, confirmamos que el feto está cefálico. Si es que no pelotea, está de nalgas. Entonces, la pregunta tuya es súper válida, porque la primera maniobra se complementa con la palpación del fondo uterino con lo que tú acabas de decir. Yo tengo dudas, voy a la sínfisis del pubis y topo la cabeza fetal. ¿De acuerdo? Y esa es la presentación. No, la primera maniobra es presentación fetal. Entonces yo digo, porque ¿saben por qué es así correcto? Porque yo ustedes cuando describen en obstetricia, el examen físico obstétrico, ustedes dicen feto encefálico. Es lo primerito que dice. No están diciendo feto longitudinal, no. Ya les voy a decir cómo se describe un examen físico. Ustedes dicen, van a describir al médico tratante o están describiendo en una historia clínica y ustedes lo primero que ponen es feto encefálico, feto en pelviano. ¿De acuerdo? Entonces, si es la primera cosa que digo, lo lógico es saber que lo primero que tengo que ver es la presentación. La segunda cosa que veo es la situación. Y entonces cojo con una mano, empujo el fondo del útero y con la mano, como ustedes ven ahí en este gráfico, con la mano derecha voy haciendo como caminando, como cuando hacíamos la palpación de las mamas para ver nódulos mamarios. Si esto es continuo, ahí está el dorso. Si yo veo que estoy bajando y veo como irregularidades, no, ahí está las rodillas, ¿cierto? Y la situación puede ser longitudinal, que es lo que les acabo de decir ahora, oblicua o transversa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo describo el examen físico, digo feto encefálico, longitudinal, dorso izquierdo o dorso derecho, porque miren ¿qué dorso sería? Esta sería en posición anatómica la izquierda de la mamá, esta sería la derecha de la mamá, y este sería el dorso. ¿En dónde está el dorso en relación a la mamá? En el lado izquierdo. Entonces yo describiría hasta ahora lo que acabamos de aprender, feto encefálico, longitudinal, dorso izquierdo. ¿De acuerdo? Si hay preguntas, hay dudas, quieren algo que les aclare, es el momento. ¿Puedo repetir esto, lo último que dijo? Ya, la situación es el eje longitudinal del bebé, este es el eje longitudinal del bebé, con el eje longitudinal de la madre, este es el eje longitudinal de la madre. Si es que coinciden el eje longitudinal del bebé con el eje longitudinal de la madre, ese se llama feto longitudinal.
Si el bebé está, vamos a poner que aquí está la cabeza, aquí está el dorso, aquí están las piernas, este sería un bebé oblicuo, porque el eje longitudinal del bebé está oblicuo al eje longitudinal de la madre, ¿cierto? Y si es que el bebé está así, vamos a poner que aquí está la cabeza, aquí están las piernitas, ¿cierto? Este eje longitudinal está transverso al eje longitudinal de la madre, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la situación. Esa es la situación fetal, ¿de acuerdo? Está claro la situación. Ahora, el dorso. Cuando yo después de que palpo veo, este es el dorso del bebé, y veo a qué lado está. Si está a este lado, sería dorso izquierdo, porque este es el lado izquierdo de la mamá, ¿no es cierto? Pero si el bebé está así, o sea, al revés, ya no sería dorso izquierdo, sería dorso derecho. Entonces el dorso sería la cabeza, serían los ojos, ya boca. ¿No es cierto? Está súper claro ahí. O algo más que crean ustedes que deberíamos ver. Claro. Muy bien. La tercera maniobra es la presentación fetal, ¿no es cierto? Miren, esta es la que decía su compañera en el inicio. Doctor, yo leí que esto nos dice si está encajado o no el bebé, ¿no es cierto? La tercera y la cuarta maniobra sirve para encajamiento, de hecho. Yo esta maniobra del peloteo lo puedo hacer para confirmar en la primera maniobra si realmente es cefálico. O puedo hacerlo en la tercera maniobra, ¿no es cierto? Entonces yo voy en orden. Fondo uterino, dorso y situación, y luego el peloteo. Eso confirmo. Y el encajamiento lo haría en la cuarta maniobra. Miren, el médico se pone en la parte de atrás de la paciente, coge el polo de presentación, pues el cefálico pelviano, y lo hace para arriba. Si es que el bebé no está encajado, se va a mover fácilmente. Si el bebé está encajado, va a ser muy difícil poderle subir al bebé. Estas maniobras obviamente son delicadas, ¿no? Ya vamos a ver con videos y ustedes van a consolidar este conocimiento, ¿de acuerdo? La auscultación abdominal es la segunda cosa que ustedes tienen que ver. La frecuencia cardíaca fetal normal es de entre 110 y 160, ¿de acuerdo? Aquí dice 120, pero realmente es 110 y 160. Y miren dónde yo escucho el corazón del bebé. Miren, en el hombro anterior, aquí debería estar el corazón. Miren el bebé aquí en este gráfico. El bebé este sería el dorso, ¿cierto? El bebé está dorso superior. Este sería el hombro anterior, ¿cierto? El que más cerca está hacia el oído del operador. Y ahí se pone esto que se llama corneta de pinar. Vale $2. Nosotros nos enseñaron con la corneta de pinar. Ahora ya está casi en desuso, pero es excelente para escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Yo lo utilizo hasta ahora. Pero también pueden poner el fonendoscopio. También pueden poner ahora una maquinita que en mi tiempo con el interno valía como $2,000. Ahora veo que vale $80. Y es el Doppler fetal. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde ustedes van a escuchar. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Ustedes hacen las maniobras de Leopold, ven dónde está el cuello, perdón, dónde está el dorso y dónde estaría el hombro anterior. Miren dónde está el hombro anterior. ¿Sí ven? Aquí en el hombro anterior es donde yo coloco el instrumento que me va a servir para medir la frecuencia cardíaca fetal. Si ustedes ponen aquí, no van a escuchar nada. Si ponen aquí, no van a escuchar nada. Si ponen aquí, no van a escuchar nada. Si ponen aquí, no van a escuchar nada. Ustedes van a escuchar en donde ven el dorso, el hombro anterior, ¿cierto? Obviamente eso es netamente palpación, ¿de acuerdo? Preguntas hasta ahí. Muy bien. Ahora vamos a ver videos, ¿de acuerdo? Doc, yo tengo una pregunta. Claro, dígame.
En la segunda maniobra en la situación, dependiendo del dorso, o sea, el eje y el dorso van a estar como asociados, ¿verdad? Si digamos tiene un eje transversal el bebé, ¿cómo se pone si es, allí ya no se puede poner dorso izquierdo o derecho, ¿verdad? Porque está el bebé así, si no sé, ¿cómo se pone dorso hacia arriba, hacia abajo? Excelente pregunta. Si es que el feto está en transverso, el dorso será superior o inferior. Ustedes, y esto es muy importante porque en obstetricia, la mayor parte de médicos se confunde porque la posición anatómica, ustedes tendrían que tener dos posiciones anatómicas, la de la mamá y la del feto, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que cuando nos enseñaban anatomía en los primeros años, la posición anatómica es la persona vista al frente y mostrando las palmas, ¿no es cierto? Esta es la posición anatómica. Entonces, si el feto está en transverso, el dorso será superior, porque en posición anatómica esto es superior, y dorso inferior, porque esto es inferior de la madre. ¿De acuerdo? Es excelente pregunta. Y cuando vemos el oblicuo, es igual izquierdo o derecho, igualito que el longitudinal. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no es cierto? Otra pregunta, sí. Claro, pregúntame. Ahí mismo, cuando es transverso, se pone si la cabeza del bebé ahí si está izquierda o derecha. No, ahí no nos interesa la cabeza. Ahí nos interesa solo la situación. Tú dirías ahí, a ver, o sea, tú lo que vas a describir en un feto cefálico sería feto cefálico, longitudinal, dorso izquierdo, ¿no es cierto? ¿Cómo describirías en el transverso? Feto transverso, dorso superior. ¿Ya? En el oblicuo, feto oblicuo, dorso izquierdo. No puedes poner cefálico ni pelviano porque no contacta ninguna parte fetal la pelvis. ¿De acuerdo? Excelente pregunta, Dominic. Vamos a ver un videito, ¿no? De maniobras de Leo. Las maniobras de Leopold constituyen un elemento fundamental en semiología obstétrica porque nos permiten evaluar de una manera uniforme el abdomen materno y determinar lo que se llama la estática fetal, que no es más que la relación que guarda el feto consigo mismo y con el organismo materno. Nos referimos a presentación, posición, situación y grado de encajamiento de la presentación. En número de 4, tienen mayor utilidad a partir de la semana 22 de la gestación y hasta el final de la misma. Pero debemos tener siempre en cuenta que hay algunas situaciones que dificultan su exploración, por tanto, pierden fidelidad y sensibilidad en este momento. Estamos hablando de casos como, por ejemplo, polidramnios, feto voluminoso, obesidad materna y cuando la placenta está inserta en la pared anterior. En el siguiente tutorial vamos a demostrar la forma ideal de realizar las maniobras de Leopold. Para realizar las maniobras de Leopold, la embarazada debe estar en posición de cúbito dorsal y el médico debe colocarse a la derecha de la paciente viendo hacia la cara de esta. Primera maniobra. Permite identificar cuál de los polos fetales, el podálico o el cefálico, ocupa el fondo uterino. Con ambas manos se abarca el fondo uterino y se trata de reconocer el polo allí ubicado. Un polo blando, irregular, que no pelotea, nos hace pensar que es el polo podálico, mientras que la cabeza se percibe dura, redonda, móvil y permite el peloteo del órgano. Segunda maniobra. Permite diagnosticar la posición fetal derecha o izquierda de acuerdo con la relación de la columna fetal con el lado derecho o izquierdo de la madre. Ahí podríamos nosotros tender a confundirlo, ¿cierto? Porque dice posición, pero realmente lo que debería decir es situación, ¿no es cierto? Porque la situación es la longitudinal. Que la cabeza se percibe dura, redonda, móvil y permite el peloteo del órgano. Segunda maniobra.
Permite diagnosticar la posición fetal derecha o izquierda de acuerdo con la relación de la columna fetal con el lado derecho o izquierdo de la madre. Con ambas palmas de la mano se palpa el abdomen materno, ejerciendo presión suave pero profunda para ubicar el lado con resistencia más dura que se corresponde con el dorso fetal. El otro lado estará ocupado por pequeñas partes irregulares que corresponden a los miembros fetales y en ocasiones podemos percibir sus movimientos. Tercera maniobra. Permite determinar el polo fetal, podálico o cefálico, que se ofrece al estrecho superior de la pelvis. Para realizarla, se coloca la mano derecha encima de la sínfisis púbica y se trata de tomar el polo que se ofrece entre el pulgar y el resto de los dedos de la mano. El polo cefálico es duro, móvil y permite el peloteo fetal. Cuarta maniobra. Permite determinar si la presentación está encajada. Para realizar la cuarta maniobra, el médico permanece del lado derecho de la paciente, pero orienta su cuerpo viendo los pies de la paciente. Con la punta de los dedos de ambas manos ejerce una presión profunda, tratando de introducirlos en la entrada de la pelvis. Cuando la presentación está encajada, esta no permite la introducción de los dedos. En resumen, las maniobras de Leopold son 4 y su objetivo es determinar la presentación, posición y grado de encajamiento de la presentación. Se puede realizar a partir de las 22 semanas y hasta el término de la gestación. Permite una exploración uniforme del abdomen de la embarazada, pero pierde en precisión cuando hay obesidad materna, embarazo múltiple o polidrama. Muy bien. ¿Avisen si hay alguna pregunta? Vamos a ver el siguiente video. Antes del video y tengo una La pregunta. determinación del latido cardíaco fetal constituye una prueba de vitalidad fetal. La podemos ocultar desde la 5ª semana de la gestación mediante... A ver, alguien me va a preguntar. Sí, Doc. O sea, entonces la diferencia entre la primera maniobra con la tercera maniobra sería que en la primera maniobra nos fijamos en el fondo uterino y en la tercera maniobra nos fijamos en el estrecho superior de la pelvis. Exactamente, son complementarias, de hecho, la una de la otra. Es exactamente lo que tú dices. El uso del ecosonograma transvaginal. Y desde el punto de vista clínico existen 2 métodos para determinarlo. El efecto Doppler, con la cual lo podemos determinar desde la semana 12 de gestación, y la auscultación directa a través del estetoscopio de Pinar. Con este método la podemos identificar a partir de la semana 18 de la gestación. Sin embargo, existen algunas variables que pudieran retrasar el momento en que se puede identificar el latido cardíaco y están dadas, en primer lugar, por la experiencia del observador, en segundo lugar, por la presencia de una gran cantidad de líquido amniótico o cuando la embarazada tiene un panículo adiposo muy grande. En el siguiente tutorial vamos a presentar la forma adecuada, cómo se realiza la auscultación de foco cardíaco fetal con el estetoscopio de Pinar, que es el método más difundido en todas partes. El estetoscopio de Pinar puede ser de madera o de metal. Mide alrededor de 20 centímetros, tiene forma de trompeta y funciona como tal, como una trompeta acústica, amplificando el sonido. El extremo ancho se apoya contra el vientre de la embarazada, mientras la persona ausculta a través del otro extremo, que es más estrecho y tiene un ala redonda donde se apoya el pabellón auricular. Para realizar la auscultación del foco fetal, primero se debe... Bien, eso es importantísimo. Ustedes vieron que cuando puso la orejita de la doctora, soltó la corneta de Pinar o el estetoscopio de Pinar. De esa manera se puede transmitir el sonido. Pero eso parece lógico y muchas de las veces es el error más frecuente que se comete. Están teniendo todavía la corneta y no se transmite el sonido, no escuchan nada. Ser la segunda maniobra de Leopold para ubicar el dorso fetal y a partir de allí el hombro anterior, que anatómicamente es el mejor sitio para la auscultación del latido cardíaco fetal. Y allí colocamos el estetoscopio de Pinar. En condiciones normales, la frecuencia del latido cardíaco fetal oscila entre 120 y 160 latidos por minuto y se escucha, el cardíaco fetal oscila entre
En condiciones normales. Quiero que vean ahí cómo la mano izquierda de la doctora está tomando la frecuencia cardíaca materna. ¿Por qué? Porque al lado del útero existen unas arterias que se llaman las arterias uterinas. Estas también tienen pulso. Y si ustedes se equivocaron y se fueron unos centímetros más afuera de la frecuencia del feto del hombro anterior, estarán auscultando frecuencia cardíaca materna. Y entonces ustedes se van a asustar porque dicen tiene 80 latidos por minuto. Si el doctor me dijo que es 110, 160, este bebé se va a morir. Toman o auscultan la frecuencia cardíaca materna, ven que es igual a la que están escuchando ustedes con la corneta de Pinar, y se dan cuenta que deben moverse un poquito más a la izquierda o más a la derecha. ¿De acuerdo? La frecuencia del latido cardíaco fetal oscila entre 120 y 160 latidos por minuto y se escucha como un ruido de doble tono que se describe como el tic-tac de un reloj bajo una almohada. Debe contabilizarse en un minuto y diferenciarse principalmente del pulso materno. Por tanto, si ausculta el latido cardíaco fetal, se toma el pulso radial materno para precisar las diferencias que existan entre ambos latidos. También se pueden establecer otros diagnósticos diferenciales con el latido funicular, los ruidos hidroaéreos maternos, el soplo uterino y los ruidos resultantes de los movimientos fetales. Claro. En resumen, el latido cardíaco fetal se ausculta a partir de la semana 18 con el estetoscopio de Pinar, tiene mayor precisión sobre el dorso fetal cerca del hombro anterior del feto, su frecuencia oscila entre 120 y 160 latidos por minuto y debe diferenciarse principalmente del latido cardíaco materno, contrastándolo a través de la determinación del pulso radial de la madre. Muy bien, fácil, ¿no es cierto? Ya. Voy a detener esto 2 minutitos y vamos a volver nuevamente. Estoy buscando el video siguiente. Listo, vamos a ver un tercer video, ¿de acuerdo? Se denomina altura uterina a la distancia que existe entre la sínfisis púbica y el fondo de la matriz. Este es un parámetro sumamente importante en obstetricia, sobre todo durante el control prenatal, pues es una forma indirecta de estimar cómo se está realizando el crecimiento fetal. Aproximadamente el útero crece 1 centímetro por semana y esto cobra importancia sobre todo a partir de la semana 22, en el cual la coincidencia entre el número de centímetros y el número de semanas es equivalente. Por ejemplo, 22 semanas igual a 22 centímetros. Esto permanece más o menos de forma igual hasta la semana 32, cuando se detiene el crecimiento uterino o su crecimiento es más lento. Hay situaciones especiales en las cuales ya no se sigue con esta, vamos a llamarla ley o mnemotécnica, sino que la medida que tomamos puede ser un poco mayor a la esperada, y en este caso debemos pensar en algunas patologías como el polidramnio, embarazo gemelar, obesidad materna, tumores asociados a la gestación. En el caso contrario, cuando el crecimiento es menor a lo esperado, de patologías como por ejemplo el oligohidramnio o un crecimiento fetal restringido. Entonces de allí la importancia a que aprendamos a medir la altura uterina de una manera uniforme. En el siguiente tutorial vamos a demostrarles cómo se debe hacer la medida del fondo uterino. Para realizar la medida de la altura uterina, la paciente debe estar acostada cómodamente y en posición supina, con el abdomen descubierto, y se coloca el cero de la cinta métrica en el borde superior de la sínfisis púbica. Se fija en este punto con la mano derecha y seguidamente se estira por la superficie abdominal, manteniéndola entre los dedos índice y medio de la mano izquierda hasta el fondo uterino. Y eso es importante porque miren, ustedes ahí ven el canto de la mano que está en la cinta métrica.
Pero el fondo uterino en el 80% de pacientes está lateralizado a la derecha. Entonces, un error que se comete muy frecuentemente es que nosotros pensamos que el fondo uterino se encuentra siempre debajo de la apéndice cifoides, y eso no es así. Miren, en este video ustedes pueden ver que voy a coger este apuntador y les voy a dibujar. El útero está dirigido hacia el lado derecho, está dexrotado, ¿no es cierto? Miren. Y entonces la altura de fondo uterino será aquí, ¿de acuerdo? El canto de la mano tiene que coincidir con el fondo uterino. Muy bien. Marcamos con el canto de esta misma mano en forma tangencial al útero y perpendicular a la camilla de examen. En resumen, la altura uterina representa una medida sumamente importante en la evolución del embarazo, pues nos permite un estimado clínico del crecimiento fetal. En términos generales, hay que recordar que el útero crece 1 centímetro por semana. Medidas inferiores a lo esperado sugieren oligohidranios o crecimiento fetal restringido. Medidas superiores a lo esperado sugieren polihidranios, embarazo múltiple o macrosomía fetal. Recordar. El cero de la cinta métrica debe ir en el borde superior de la sínfisis púbica. Se fija este punto con la mano derecha. Seguidamente se estira por la superficie abdominal entre los dedos índice y medio de la mano izquierda hasta el fondo uterino, el cual marcamos con el canto de esta misma mano en forma tangencial al útero y perpendicular a la camilla de examen. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces esto a nosotros nos permite complementar el examen físico obstétrico que hemos aprendido ahora en la parte teórica, ¿de acuerdo? Entonces, miren cómo ustedes hoy acaban de ver que antecedentes patológicos personales, familiares, laboratorio y examen físico en conjunto en obstetricia puede determinarnos el futuro del embarazo. Una mala anamnesis, examen físico, nos hará un error diagnóstico y eso podrá influenciar en el futuro de un ser humano, ¿cierto? Acaban de ver ahora la hipótesis de Becker, programación fetal. Ustedes acaban de ver en este momento que todas las decisiones que tomemos en el embarazo influirán en el futuro de un ser humano. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces, bueno, nos vemos la siguiente semana con... acá vamos a ver un poco de cómo medir la pelvis, ¿no es cierto? Cómo nosotros hacer una pelvimetría para poder saber si es que esta paciente es candidata a un parto normal, o si es que la cabeza fetal podrá pasar por este canal pélvico y podrá realizarse un parto normal. Esa es la segunda parte del examen físico obstétrico. Veremos un poco de cuándo se hacen exámenes especulares en obstetricia. Y bueno, pues la siguiente semana haremos una sesión de consolidación de preguntas. Veremos si es que hacemos casos clínicos y luego tomaremos el examen, ¿de acuerdo? Listo, muy bien, entonces esta clase está grabada. Ya que me habiliten la plataforma, les subiré esta clase, las presentaciones y bibliografía para que ustedes puedan consolidar esto, ¿de acuerdo? Muy bien, que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, doctor.